El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, presenta El periodismo independiente en Cuba. El martes 11 de febrero, la seguridad del Estado arrestó cerca de la ciudad occidental de Matanzas al periodista y profesor argentino Fernando Ruiz Parra. El profesor, que recogía información para un libro sobre el periodismo independiente, permaneció detenido 48 horas sin que se le permitiera contactar al personal diplomático de su país. Fue repatriado 2 días después vía Panamá y se le confiscó todo el material de entrevistas y filmaciones. Raúl Rivero. Detrás de las noticias, es argentino, periodista, y vivió una increíble pesadilla. Terminó preso en Cuba cuando hacía una investigación sobre la prensa independiente. Ahora vuelve deportado. Vamos al caso de un periodista argentino que estuvo preso durante 3 días en Cuba y que finalmente fue deportado. Fernando Ruiz Parra está escribiendo un libro sobre periodismo independiente en la isla. Esa aparentemente fue la causa de su detención. Investigar la libertad de expresión en Cuba se ha convertido en una tarea riesgosa. Conociendo estas limitaciones, el periodista Fernando Ruiz Parra, un estudioso de las contribuciones del periodismo en la vida democrática y profesor investigador de la Universidad Austral, se lanzó al desafío de buscar la libertad en la isla revolucionaria. Él se había contactado durante un mes, había preparado este viaje a Cuba, había estado conversando telefónicamente con algunos periodistas independientes que hay en Cuba, bastante perseguidos por el régimen de Fidel Castro, y su idea era visitarlos, poder conversar con ellos en el lugar y comparar la realidad de 2 grandes ciudades como Santiago y La Habana con alguna ciudad del interior. Cuando el investigador argentino intentó poner en relieve el significativo crecimiento del periodismo independiente, fue detenido por la fuerza revolucionaria. Como fiel reflejo de la libertad que no existe, en Cuba informaron 2 días después que realmente lo apresaron por una contravención al Código Migratorio cubano. El motivo real es que él fue detenido por trabajar sobre el periodismo independiente en Cuba. De hecho, todo su material fue incautado, le secuestraron las grabaciones, las notas que tomó, las fotografías, o sea que no cabe ninguna duda. Él ha podido hablar ayer por la noche con su mujer, todavía en la cárcel, y le confirmó que efectivamente el tema de la detención era ese, estar trabajando con periodistas independientes en Cuba. El periodista fue deportado a Panamá y en las próximas horas estará arribando a Buenos Aires, sin ningún material de su investigación, pero con la memoria intacta. La entrañable transparencia de tu querida prensa. Deportado, el periodista argentino Fernando Ruiz Parra, que estuvo detenido 3 días en Cuba cuando investigaba sobre el periodismo independiente en la isla, ya fue deportado. Este viernes llegará a la Argentina. Algunos adelantos en estos títulos. Horas desesperadas. Después de haber estado en una prisión cubana, regresó al país el periodista argentino que fue perseguido por investigar sobre la falta de libertad de expresión bajo el régimen castrista. Fernando Ruiz Parra, deportado ayer de Cuba, dijo que fue tratado muy cordialmente a pesar de haber estado detenido durante algo más de 24 horas. Una vez liberado, pasó la noche en la Embajada Argentina en Cuba y tomó un vuelo vía Panamá y desde allí otro hacia Buenos Aires, haciendo escala en Chile. Ruiz investigaba en Cuba la prensa opositora y no se le abrió expediente. El motivo de la detención fue que no tenía la visa correspondiente para trabajar como periodista, solo tenía una de turista. Comunicación que entablamos ahora con nuestro compañero Norberto de Peso en Ezeiza a raíz de la llegada de un periodista argentino que fue deportado de Cuba. ¿Cómo te va,
Norberto, buen día. Hola, Claudia, muy buenos días. Efectivamente, Claudia, estuvimos recién con Fernando Ruiz, ya está haciendo el material, él fue muy amplio, estuvo detenido en Cuba porque estaba realizando una investigación sobre el periodismo independiente. Yo fui a hacer un trabajo, yo soy profesor de la Universidad Austral. Yo trabajo sobre la relación entre el periodismo y la dictadura y entre el periodismo y la democracia. Entonces, me parecía importante visitar Cuba para hablar con un montón de periodistas que existen en la isla, que día a día viven esta relación entre periodismo y dictadura. Yo había leído mucho, había tenido contactos telefónicos con ellos, pero quería una experiencia directa, quería ver cómo concretamente día a día ellos trabajaban en una dictadura. Y me pareció que debía viajar, planifiqué un viaje en varias etapas y tenía cumplidas 2 etapas del viaje, y a las 7 de la mañana del día martes me fueron justo cuando sonaba mi despertador, sonaba mi puerta. Y tenía en la puerta un oficial de inmigraciones y un oficial de civil, que es clásico de la policía secreta cubana. ¿Qué argumentaron? ¿Por qué te detuvieron? Violación de condiciones. Secuestraron todo. Hay aproximadamente 40 horas de video grabado, hay audio, hay 2 cuadernos de anotaciones, de impresiones, de ideas. Pero bueno, lo tengo todo en la cabeza, así que de ahí no lo van a poder sacar. Lo que pasa que lo interesante es que poder haber armado un excelente documental sobre la vida de los periodistas independientes en Cuba. Ahora me van a tener que creer lo que yo les diga. Tenía todas las pruebas para mostrárselo ahora. Esto demuestra que lo que les preocupa realmente al gobierno cubano son las imágenes de la realidad cubana, ¿no? Los periodistas independientes viven ahí, sus familias viven ahí, sus hijos viven ahí, todos los días sufren esto. Yo estuve 48 horas y enseguida se armó un lío bárbaro y tenía una protección inmediata. Un periodista independiente en Camagüey, en Santa Clara, en Ciego de Ávila, en un pueblito que se llama Esperanza, donde hay una señora de 70 años que es la única periodista independiente y recibe todas las semanas una visita de un policía secreta para contarle qué están haciendo los nietos. Eso es lo que viven ellos. Lo que viví yo, pues, la verdad que no fue nada. ¿El material era importante y era para la universidad? El material era para la universidad y para difundir para todo el mundo. Para mí era fantástico poder, y uno de los propósitos del viaje era difundir lo que están haciendo los periodistas independientes en Cuba. ¿Alguien te advirtió que te podía pasar algo similar? ¿Los periodistas te lo dijeron? Yo violé condiciones expresamente, porque si yo pido permiso para hacer eso no me dejan. Así que la única manera que yo tenía para poder hacerlo era ingresar con visa de turista y luego hacer lo que yo quería. Mi discusión con la policía secreta en todos los interrogatorios era que yo no estaba haciendo turismo. Yo le decía que para mí turismo no ir a la playa, sino que ir a hablar con la gente. Cuando yo vi que los 4 o 5 primeros días no pasaba nada, yo estuve recorriendo el interior de Cuba y sentí un falso aire de libertad. Y entonces un poco me confié ahí, pero la verdad que era absolutamente previsible y del primer momento sabíamos que, de hecho, cada entrevista que yo tenía con un periodista disidente, discutíamos cómo íbamos a hacer para sacar el material. ¿Afirmaste que los periodistas independientes en la isla viven una total opresión y de su trabajo? Hay 100 periodistas en Cuba que son independientes, que no solo viven sin trabajo, es decir, han perdido todo su trabajo, sino que viven tan pobre como vive el resto de los cubanos, porque Cuba es una sociedad muy igualitaria donde todos son pobres, excepto la aristocracia revolucionaria y los extranjeros, y estos periodistas son hombres libres en un país totalitario. Es realmente impresionante, para mí fue de una energía increíble verlos hablar francamente en una isla donde nadie puede hablar francamente. Y ellos son jóvenes, son parejas, son matrimonios, son familias que se comprometen a actuar honestamente en un lugar donde es muy difícil escapar de la doble moral, lo que se llama en Cuba la doble moral, porque todo el mundo le teme a la persecución del régimen. Ellos aceptan la persecución del régimen a cambio de hablar franca y honestamente. Todos ellos actúan públicamente, nadie se esconde. Ellos hacen publicaciones con nombre y apellido y aparece la casa donde viven en las publicaciones. Parte de su seguridad es tratar de ser lo más público posible, pero sin embargo existe una ley, que es la ley 88, que fue sancionada hace 2 años, que todavía no se aplica, todavía no se la ha aplicado a nadie,
que directamente ilegaliza el periodismo independiente. Es una especie de espada de Damocles sobre el periodismo. De hecho, perdóname, hay un periodista preso hace 5 años simplemente por haberlo llamado mentiroso a Fidel. Exactamente qué es lo que pasó, porque vos estabas investigando un tema sobre cómo trabaja el periodismo independiente en esa isla. Yo estaba haciendo un informe en Cuba sobre el periodismo independiente que está creciendo muchísimo en los últimos 6 años. ¿En Cuba? En Cuba, en el interior de Cuba. ¿Cuánta gente habrá dedicándose? Alrededor de 100 personas, hombres, mujeres, más jóvenes, más veteranos, pero todos están construyendo un periodismo independiente, ofreciendo un mensaje, una información alternativa que no tiene nada que ver con el mensaje oficial. ¿Y es posible? Es posible y lo están haciendo muy de a poquito, con mucho valor, ofreciendo su propia libertad, porque realmente es muy emocionante como ellos, junto con sus familias, dan una apuesta para evitar que el régimen los aísle, ¿no? Fernando vivió una experiencia realmente terrible, ¿no? Viajó a Cuba con objetivos académicos, ¿no? De estudiar el periodismo en Cuba, cómo se mueve el periodismo independiente. Bueno, y vivió una experiencia que, Fernando, contanos qué es lo que te pasó allí. Yo llevaba 8 días en Cuba, recorriendo el interior de Cuba, hablando con periodistas independientes, que hay un movimiento de periodismo independiente de hace 5 o 6 años muy fuerte. Ya hay alrededor de 100 periodistas que están desarrollando una tarea profesional que intenta ofrecer una visión alternativa a la que ofrece el régimen. Y el día número 8, a la mañana, me van a detener a la habitación la gente de migraciones y de la policía secreta. Y a partir de allí, durante 2 días me tienen detenido, hasta que la protesta que se empezó a generar desde Argentina primero y luego desde Estados Unidos, incluso desde Francia, empezó a presionar al régimen y, bueno, de alguna manera me consideraron que ya era insostenible y me liberaron. Ahora, Fernando, ¿qué pasa? ¿Te vinieron a llamar a la puerta y qué te dijeron? ¿Usted está detenido por qué? En realidad ellos, yo visité durante 7 días casas que es donde viven los periodistas independientes, son casas completamente vigiladas. Estos periodistas independientes no hacen tarea clandestina. Parte de su seguridad consiste en hacer todo públicamente. Ellos hacen publicaciones, las firman con su nombre, ponen la dirección de su casa, dan los teléfonos particulares a cualquiera. Entonces yo, al recorrer durante 7 días las casas de todos ellos, en el interior del país también, fui siendo permanentemente vigilado. ¿Te sentías esa Sí, sensación? sentía, de hecho, cada entrevistado sabía que existía la posibilidad de que esas cintas quedaran en manos de la Policía de Seguridad, y entonces la conversación, incluso en sus propias casas, estaba condicionada por eso. Ellos saben que cuando levantan el teléfono no están solos. ¿Tuviste miedo? Sí, por supuesto, por supuesto. No soy un profesional ¿Sos profesor de la Universidad Austral? Soy profesor de la Universidad Austral y doy 2 materias, una que es Historia del Periodismo y otra que es Periodismo y Democracia. Y a mí me interesa estudiar mucho también la relación entre periodismo y dictaduras. Entonces, ir a Cuba a ver cómo funciona una dictadura y en su interior cómo se va construyendo un movimiento de periodismo independiente es muy interesante. Fernando Ruiz Parra es periodista, es investigador, estuvo en Cuba, en un lugar donde no te traen los mejores recuerdos, no lo pasaste muy bien. La idea era hacer una investigación sobre nada menos que el periodismo independiente, algo que no viste. No, sí, pude recorrer. Sí, digo, no viste periodismo independiente. No, claro, vi. Hay 100 personas que están formando un frente de periodistas que están pudiendo ofrecer una información alternativa al régimen, y la verdad que por más que después me metieron preso durante 2 días, la pasé muy bien en Cuba, porque estar con esas personas, esas familias, hombres, mujeres, señoras mayores, chicas jóvenes, que están haciendo actos de libertad todos los días en un régimen totalitario, la verdad que es una adrenalina muy fuerte. Dijiste que linda la democracia argentina. Sí, la verdad, creo que a pesar de todo debemos festejar mucho nuestros 20 años de democracia. Escribí un libro sobre la opinión de Jacobo Timerman. Está escribiendo otro libro ahora, no sé si se puede decir sobre el tema, sobre la historia de ámbito financiero. Pero Fernando se ha dedicado, digamos, a escribir y a estudiar los fenómenos que genera el periodismo en las sociedades. Y como parte de su trabajo, de sus experiencias, fue a Cuba a hablar con los periodistas cubanos, con los oficiales y con los disidentes, en un país que
hay que decirlo, o sea, en Cuba no hay libertad de expresión, hay censura, Cuba no es una democracia, y por supuesto, como cuando uno va a un país donde no hay una democracia, donde no hay un sistema libre, si quiere hablar con la gente que se opone al régimen, bueno, le pasa lo que le pasó a Fernando Ruiz, lo arrestan y lo expulsan del país. Fernando, tu caso bueno, ya se conoce, en todo el mundo yo he visto declaraciones de las principales organizaciones de derechos humanos en defensa de tu posición y protestando por el maltrato, ¿no? O sea que para mucha gente, inclusive para mí, es difícil hablar de Cuba, porque Cuba representó un montón de sueños, un montón de ideales que fueron de alguna manera traicionados. Claro. La libertad de expresión es algo muy cercano a todos nosotros, los que hacemos periodismo, porque bueno, sin eso no podríamos existir. ¿Cómo ves vos la situación en Cuba del periodismo, no? O sea, muchos de los periodistas independientes que están trabajando en Cuba también están muy ilusionados con la revolución. De hecho, por ejemplo, Raúl Rivero, el principal periodista independiente hoy en Cuba, fue corresponsal en Moscú de Prensa Latina, que es un puesto de lujo para una carrera periodística. Claro. Pero en distintas partes de la revolución, un gobierno que ya lleva 44 años, fueron separándose de una revolución que iba frustrando las ilusiones que había generado. Al principio se presentaba como una revolución democrática, luego fue una revolución que tuvo un carácter ideológico muy definido, y luego ya no solo un carácter ideológico muy definido, sino un carácter totalitario muy definido. Entonces, sucesivamente fue provocando disidentes. De hecho, la historia de vida de estos periodistas independientes, que es algo que yo especialmente quería recoger allí, las historias de vida, demuestra que muchos de estos disidentes son forzados a la disidencia. ¿Qué dice forzados? Por circunstancias que tienen con el régimen. Por ejemplo, uno tuvo un juicio de divorcio donde perdió la tenencia de su hijo, y por un error que había en la redacción del fallo, tuvo durante 2 años unas visitas muy limitadas con su hijo. Entonces, a partir de pequeñas injusticias, ellos empiezan a repensar el régimen y se empiezan a separar. Todos, a medida que empezaron a generar algún malestar con el régimen, perdieron su trabajo, por ejemplo. Entonces el régimen los separa. ¿Cómo funciona el periodismo oficial en Cuba? El periodismo oficial es un gran tambor, es muy aclamativo, tanto que personas que defienden a Cuba en gran medida, como Eduardo Galeano dice, por ejemplo, la prensa de Cuba es de otro planeta. García Márquez también es muy crítico de la prensa cubana. En el diario Granma ahora está saliendo con 6 o 8 páginas, y tiene 3 o 4 páginas que son discursos oficiales, cosa que genera mucha insatisfacción en el periodismo profesional, porque pensá que para ser redactor de Granma tuviste que ir a estudiar periodismo en la Universidad de La Habana, tuviste que estudiar 4 años para llegar a una redacción y que te dicten lo que tenés que escribir. Ahora, te dicta, lo que voy es, ¿hay un comité de censura o no hace falta la censura? ¿Está tan imbuido ya el periodista de lo que tiene que hacer en Granma? Son las dos cosas. Hay un comité de censura, pero ya, como ocurre en todas las redacciones del mundo, ya en el aire de la redacción se respira un poco cuál es la línea editorial. En las sociedades democráticas es amplísima la línea editorial, o tiene mayor capacidad de desarrollo profesional del periodista. En los regímenes totalitarios, la línea editorial es un sendero muy finito. Hay un departamento de orientación revolucionaria que está dirigido en el seno del Partido Comunista, y tiene representantes políticos en todos los medios, son puestos políticos. Dígame, ¿y cuál es no sé si tuviste tiempo de dialogar en profundidad con estos periodistas independientes, ¿cuál es la reacción que tienen frente a los grandes intelectuales latinoamericanos que apoyan al régimen cubano y no denuncian, por ejemplo, este tipo de violaciones, ¿no? O sea, que viven en país, que gozan de la libertad de expresión, pero que no la defienden en Cuba? Hay una gran incomprensión, y además no pueden entender cómo intelectuales que son honestos defensores de la democracia en sus países, luego van a Cuba y ratifican, y después hablan en el noticiero cubano a favor de la revolución cubana. Es decir, que son defensores de la democracia en Perú, en Argentina o en Chile, y luego son jurados del premio de la Casa de las Américas. Es un doble estándar, un doble discurso, que tiene que ver también con que es gente que se ha formado políticamente, se ha socializado políticamente con la historia de la revolución cubana. Pero estos disidentes, muchos de ellos también. Claro. Y muchos de ellos dicen que la ruptura con el régimen también es una ruptura personal, porque es una ruptura de una creencia que ellos tenían muy firme.
Pero lo que pasa es que muchos intelectuales latinoamericanos no se animan a esa ruptura personal. O sea que sacando a Nelson Mandela, Cuba es el país que más presos por más años tiene en el mundo, en la historia. O sea, los presos políticos en Cuba estuvieron más tiempo en la cárcel que, por ejemplo, en Corea, en Rusia. Sí, es insólito. Es insólito, o sea que eso es un dato estadístico. Sí. No, la cantidad de años, que 20 años, 15 años, 10 años son condenas normales. Cuba no los desaparece, pero los mete en una cárcel tanto tiempo que es casi como si los desapareciera, es una cosa... Tal vez será que el famoso bloqueo a Cuba de Estados Unidos, bloqueos extraño, porque Estados Unidos bloquea, pero todos los países del mundo comercian con Cuba. ¿Y qué opinan los periodistas disidentes sobre el embargo? Esos en general están por el fin del embargo. La población de cubana, residente en Cuba, está por el fin del embargo. Yo veo más que en Miami hay presiones para continuar el embargo, y cada vez menos. O sea que el embargo en realidad se está extinguiendo, pero de hecho se está extinguiendo. Uno consigue todos los productos norteamericanos en las tiendas para extranjeros de Cuba. Como dije recién, este año Estados Unidos exportó a Cuba directamente $200 millones en alimentos, y además todos los cubanos que están en Miami, en Estados Unidos, mandan dólares, como ocurre con los emigrantes de El Salvador y de otros países centroamericanos, y que constituyen uno de los principales ingresos de divisas. Fidel Castro eliminó en 1 año y medio a la prensa independiente en Cuba, pasando a ejercer a fines de 1960 un control total sobre los medios de comunicación, y siendo la voz del régimen la única que en adelante podría escucharse. Así desaparecieron los diarios Avance, Prensa Libre, Diario de la Marina, el semanario Zigzag, la revista católica La Quincena, y fueron confiscadas las estaciones de radio AM y 24 FM, así como 5 plantas de televisión. El periodismo independiente cubano nace en las cárceles. Allí las llamadas balitas constituyen los primeros actos de resistencia por medio de una comunicación alternativa al régimen. Ya en la década del 90 empiezan a surgir medios más importantes que para una democracia avanzada resultan irrelevantes, pero para la dictadura son verdaderas grietas que empiezan a crearse en el discurso del régimen. Donde en la década del 90 se empiezan a crear agencias informativas, donde empiezan a agruparse hombres, mujeres, jóvenes, que empiezan a escribir notas con el acceso a fuentes muy limitadas. De hecho, las fuentes oficiales no pueden recibir a los periodistas independientes, y con esa información ellos empiezan a contribuir a consolidar no un discurso opositor, sino una multiplicidad de discursos, porque una de las obsesiones de la nueva prensa cubana, o de muchos que integran la nueva prensa cubana, es no hacer un periodismo rígida y monolíticamente antioficial, sino simplemente hacer un periodismo democrático, un periodismo que incluya todos los discursos, que incluya todas las voces, todas las perspectivas, y de esa manera ir contribuyendo a construir una democracia bajo el techo de la dictadura. Quien les habla es Normando Hernández González, director del Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey. En estos momentos estamos en un nuevo proyecto, lo que es la Agencia de Prensa Camagüeyana El Mayor y el colegio al cual yo dirijo, para realizar una revista. La revista va a tener el nombre de Luz Cubana. Esta revista va a tener diferentes secciones fijas, entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, deporte, cultura, ecología y medio ambiente. Va a tener una sección muy bonita que es sobre el presidio político cubano, donde vamos a exponer cartas de los presos políticos cubanos, una sección de historia, entrevistas, va a tener también fotoreportajes, secciones sindicales, religiosas, secciones de humor con caricaturas. También vamos a ofertar entretenimientos para buscar y romper los esquemas de las diferentes revistas que se han estado editando referente a Cuba en estos tiempos. Va a ser la segunda revista que se va a editar dentro de Cuba y la primera revista del interior de La Habana.
Con esto estamos buscando ser una revista sociocultural, la cual va a brindar una información completamente imparcial, como ya lo explicaba anteriormente, una información periodística. Más bien va a estar ubicada sus artículos, van a estar ubicados sus artículos y van a estar ubicadas sus secciones en informar, sesiones noticiosas donde le vamos a dar un carácter nacional, donde vamos a tener también corresponsales en diferentes provincias del país para que narren y expliquen y den la noticia de lo que está ocurriendo en esas zonas de su residencia. A grandes rasgos, la revista va a tener una periodicidad de 2 meses, cada 2 meses va a salir la revista, y vamos a tratar de imprimirla a todo color. Va a tener unas características muy peculiares, que va a ser a color, con una impresión óptima. Tenemos una técnica para poder lograr este tipo de impresión, y va a tener un gran despliegue fotográfico, y van a estar calzados los textos también con caricatura. Tenemos un caricaturista muy profesional que va a trabajar para la revista también, y vamos a darle también importancia a lo visual. Estamos tratando de enmarcar todas estas situaciones, estamos trabajando en base a esto. Tenemos un apoyo de lo que es la sociedad civil cubana. En las secciones especializadas de la revista van a escribir especialistas para ellas. Vamos a tener nuestros editores, nuestros correctores de estilo, tenemos todo conformado, está todo ya en base de preparación. Ya en estos momentos se están diseñando las páginas de la revista y estamos llenando ya los espacios en blanco de las revistas también. Pensamos que la primera tirada de Luz Cubana pueda salir para la primera quincena de marzo. El periodista Normando Hernández González, de 32 años, está casado y tiene una hija de 1 año. Es director del Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey. Fue condenado a 25 años de prisión en la cárcel de Boniato, Santiago de Cuba, a 328 kilómetros de su familia. En el año 2003, en marzo, se realizó una enorme represión por parte del régimen cubano, aprovechando que el mundo estaba distraído mirando hacia el bombardeo sobre Irak. Y en esa represión, alrededor de casi 30 periodistas fueron detenidos, procesados sumariamente y condenados a cifras insólitas de cantidad de años presos. Ricardo González Alfonso, de 53 años, es licenciado en lengua española, cuentista y poeta. Está casado y tiene 2 hijos. Trabajó como guionista de programas de la televisión cubana. En 1996 se incorpora al periodismo independiente en la agencia Cuba Press. Desde 1999 es corresponsal para Cuba de Reporteros Sin Fronteras y presidente de la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling. Fue condenado a 20 años de prisión y está cumpliendo su sentencia en la prisión Kilo 8 en Camagüey, a 533 kilómetros de donde reside su familia. Mi nombre es Ricardo González Alfonso y presido la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling, una agrupación de reporteros que no están subordinados a los dictámenes del gobierno cubano. Por eso nos llaman periodistas independientes. Somos 54, estamos esparcidos por todo el país, por las 14 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, y nuestro objetivo es respaldar a un periodismo libre de censura. Está entre nuestros propósitos desarrollar la superación profesional de nuestros miembros, ayudarlo en el marco de nuestras posibilidades, en buscar nuevos espacios para satisfacer sus necesidades económicas y profesionales, y además denunciar cuando algún periodista, sea miembro o no de nuestra organización, e incluso corresponsales extranjeros acreditados en nuestro país o de visita en nuestro país, son reprimidos por las autoridades cubanas. La revista de Cuba es una de esas vías que estamos buscando para que los periodistas libres del control gubernamental en Cuba puedan tener un espacio para expresarse libremente. Su línea editorial es la tolerancia, el respeto a todas las líneas y tendencias,
Por supuesto, damos una prioridad de participación a los periodistas miembros de la Marqués Sterling, pero también invitamos a otros reporteros que no son miembros de nuestra sociedad, pero que han desarrollado un trabajo interesante, así como a diferentes grupos de la disidencia interna en Cuba. Hay una sección, por ejemplo, que se llama de contrapunto, que tiene la peculiaridad que un mismo hecho se discute desde dos puntos de vista diferentes. Esto ayuda al lector cubano, que es nuestro primer destinatario, poder tener acceso a lo que se debe llamar una cultura del lector, una cultura informativa, que es algo que no está acostumbrado la ciudadanía radicada en el país, donde la prensa, lamentablemente la prensa gubernamental, es a base de un discurso manido totalmente de una línea ideológica a través de todos los medios de información con los que cuentan. Hace falta que los cubanos radicados en la isla aprendan a leer puntos de vista diferentes, porque eso le da la posibilidad de poder tomar partido por un punto u otro, un criterio y otro, y eso ayuda al desarrollo del pensamiento libre, que es la base de cualquier democracia. El 9 de octubre de 2003, la Universidad de Columbia en Nueva York entregó a la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling y la revista de Cuba una mención especial en el contexto del premio Maria Moores Cabot. La revista de Cuba se ha elaborado ya un primer número de una forma modesta. Es la primera revista, sin tener en cuenta la que publica la Iglesia Católica, que como tal se edita en Cuba, con una variedad de temas que aborda desde el humor al deporte, de la política a los problemas sociales, desde fotoreportajes a caricatura, y sobre todo algo que puede ser muy importante, el rescate de los periodistas cubanos que han sido olvidados por la prensa oficial y en su época, ante el año 59, elevaron el nombre del periodismo nacional a niveles mundiales, en muchos casos. También ya tenemos un segundo número que está en sus toques finales. Esta es la portada. En este segundo número se lleva al debate el proyecto Varela, se exponen los criterios de la agrupación Todos Unidos que apoya este proyecto Varela, que promueve el movimiento Cristiano Liberación, y también hay puntos dentro de la diferencia expuestos con una opinión contraria a este proyecto. El próximo número, este sería el segundo, el tercero está dedicado a otra propuesta de la oposición interna, que es la Asamblea para promover la sociedad civil, y el cuarto número estaría dedicado a otra propuesta diferente a estas dos, que es una iniciativa de la Mesa de Reflexión Moderada, donde ellos han emitido una carta de deberes y de derechos de los cubanos que está ya en su última fase, y también van a haber puntos de vista diferentes. No quiero concluir esta intervención añadiendo que hemos invitado a la prensa gubernamental a participar, porque sería muy interesante desde el criterio de la redacción de la revista de Cuba, por ejemplo, un debate sobre la libertad de expresión entre un periodista independiente y un periodista oficialista. Creo que eso sería interesante, y es una propuesta que una vez más, una invitación que nuevamente le hacemos a la prensa gubernamental, porque creemos que puede haber diferencias ideológicas, pero cualquier profesional que se respete debe tener muy en alto respetar la opinión del otro y respetar y exponer su propia opinión.
El periodismo oficial en Cuba es un periodismo que uno podría decir que le pagan por no hablar. Tiene que ser propagador del discurso único que realiza el pensador único, que es Fidel Castro. El régimen político cubano no es una dictadura burocrática, es una dictadura caudillista. Y solo desde su cúpula se emite el discurso, y es un único discurso. El gran pensamiento único cubano es el que tiene que ser propalado por los medios de comunicación. Los periodistas trabajen en diarios, en revistas, en canales de televisión o en radio, tienen como su cometido profesional distribuir ese pensamiento único, buscarle distintas formas de distribuir el mismo tipo de pensamiento. Yo tengo la impresión que debe haber bastante insatisfacción laboral porque en el mundo periodístico oficial cubano, porque ellos se prepararon para otra cosa, se prepararon seguramente en la facultad. De hecho, para ser periodistas, para ejercer como periodistas, tienen que haber pasado por la facultad en Cuba. Se prepararon para crear, para investigar, para buscar fuentes alternativas. Bueno, todas esas cosas no se pueden hacer en Cuba. En general, todos los críticos internacionales de la Revolución Cubana encuentran que la prensa es una de las peores cosas de la Revolución Cubana. Incluso muchos de los grandes simpatizantes de Fidel Castro no llegan al extremo de confiar y creer y considerar que es recomendable la Revolución Cubana. Pienso, por ejemplo, en Eduardo Galeano, en Manuel Vázquez Montalbán, el mismo García Márquez. Todos consideran que es una prensa que no tiene absolutamente ningún valor. Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad. La ley regula el ejercicio de estas libertades. De este artículo pueden extraerse varias conclusiones. En primer lugar, la única libertad de expresión que se admite es aquella que está destinada a defender las ideas socialistas, lo que implica una contradicción profunda con la idea de libertad de expresión que garantizan los pactos internacionales a los que han adherido los países civilizados en los últimos años, que precisamente supone garantizar la libertad de expresar las ideas sin ningún tipo de condicionamientos. El monopolio estatal de los medios de comunicación, lejos de garantizar la libertad de expresión, es uno de sus enemigos más poderosos, pues lo que en realidad garantiza es el control gubernamental sobre la información y la opinión. El Estado será el juez que determine qué puede o qué no puede comunicarse, cuál es la información que el pueblo necesita saber y finalmente opinará en su lugar. Los actuales periodistas independientes de Cuba reciben habitualmente los premios internacionales más importantes de periodismo que se dan en el mundo. Sin embargo, no hay ningún periodista oficial que se haya ganado uno de esos premios. Hoy por hoy, el periodismo mundial de más alta calidad solo mira al periodismo independiente y no puede tener en cuenta jamás el periodismo oficial. Desgraciadamente, porque estoy seguro que debe haber buenos o personas con un excelente potencial periodístico. Lo que pasa que en una dictadura es imposible que en la prensa oficial se desarrolle el periodismo. En junio de 2003, la Sociedad Interamericana de Prensa volvió a galardonar a los periodistas independientes cubanos y en especial a los que se encuentran encarcelados como prisioneros de conciencia. Los voceros sociales independientes de Cuba obtuvieron la mención especial en la categoría de Gran Premio a la Libertad de Prensa, en la que se incluyeron los nombres de los 28 periodistas disidentes encarcelados por Fidel Castro a causa de ejercer su derecho a opinar libremente. En ese listado aparecen Ricardo González Alfonso, Pedro Argüelles Morán,
Manuel Vázquez Portal, Normando Hernández, Lester Telles Castro, Jorge Olivera, Raúl Rivero, quien es vicepresidente regional de la CIP, Víctor Rolando Arroyo, Adolfo Fernández Sainz y todos los demás reporteros que están siendo sometidos a todo género de torturas, a través de las condiciones de vida infrahumanas y de los tratos crueles y degradantes de que son objeto en las cárceles de Castro. El 25 de septiembre de 2003, el periodista Manuel Vázquez Portal, encarcelado en Cuba, fue galardonado con el Premio Internacional Libertad de Prensa que concede el Comité para la Protección de Periodistas. Directores de los más influyentes diarios europeos otorgaron el viernes 17 de octubre de 2003 el premio anual Columnistas del Mundo al poeta y periodista cubano Raúl Rivero, condenado en abril a 20 años de cárcel por delitos de opinión. El que tiene la condena más alta es precisamente Omar Rodríguez Saludes, que es el fotoreportero de Cuba. En la misma semana que él estaba siendo procesado después de haber sido detenido unas horas antes, él estaba teniendo su cuarto hijo y el delito que se le acusaba era de ser un enemigo de la revolución. Es muy revelador leer las sentencias donde el Poder Judicial cubano refleja las huellas digitales de un régimen dictatorial. ¿Qué tipo de régimen es uno que le pone 27 años de prisión efectiva a un fotoreportero o 20 años de prisión efectiva al director de una escuela de periodismo, como Ricardo González Alfonso? La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 4, sostiene que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. La Declaración Universal de los Derechos Humanos indica, en su artículo 2, inciso 1, que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esa declaración, sin distinción alguna de opinión política. Y el artículo 19 especifica que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza la libertad de pensamiento y expresión. Aclara que ese derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Las disposiciones de la normativa jurídica del régimen de Fidel Castro contradicen abiertamente las garantías a la libertad de expresar la opinión y el pensamiento que contienen las principales cartas internacionales de derechos ratificadas en el mundo y fundamentalmente en América Latina.